Mientras tanto, recibo en el estudio a mi compañero y cronista de historia, Álvaro Cordero. Álvaro, ¿qué tal? Muy bien, Andrés, ¿tú qué tal? Muy bien también. Álvaro, vamos a hablar sobre el contexto del Papa Francisco. Sí, vamos a hablar especialmente sobre su contexto en América Latina, ya que, como bien saben, Jorge Mario Bergoglio era argentino y bueno, la decisión de que fuese nombrado como Papa en el año 2013 fue muy importante para la región, como lo es ahora también para esta región su fallecimiento. Entonces, hay varias cuestiones a tener en cuenta. Desde luego, en el año 2013, cuando se decide nombrar al Papa Francisco como sumo pontífice, no es una decisión que fuese baladí. Hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que Francisco fue el primer papa nacido fuera de Europa. ¿Pero dónde nació? En Argentina, en América Latina, que es la región con el mayor número de fieles católicos que existe en todo el planeta. Una decisión que desde luego es importante. ¿Por qué? Porque esta región con el mayor número de fieles católicos del planeta llevaba ya, para esa época, varias décadas perdiendo fieles. Entonces, desde luego, aparte de todas las cuestiones reformistas y progresistas que circundaban en torno a la forma de visionar la Iglesia Católica que tenía Francisco, este punto es muy importante. ¿Por qué estaba perdiendo América Latina fieles? Pues básicamente por dos cuestiones. La primera, el aumento del agnosticismo, especialmente en algunos sectores urbanos más progresistas, pero también el aumento del protestantismo y especialmente de las iglesias evangélicas, neopentecostales y pentecostales, que en las últimas décadas han crecido de forma significativa en América Latina. Estas iglesias vienen de origen de Estados Unidos, pero bueno, por diferentes motivos que ahora vamos a explicar, han ido creciendo en el número de fieles en detrimento de la Iglesia Católica, que, como bien sabes, en este continente se mantiene desde la etapa de la colonización, tanto la española como la portuguesa. A través de siglos de colonización, el continente se volvió mayoritariamente católico. Y hay que tener en cuenta lo siguiente: para mediados del siglo XX, este continente se declaraba en torno al 85% de las personas católica. Pero para el año 2010, un poco antes del inicio del papado de Francisco I, solamente el 68,9% de las personas era católica, una pérdida notable. ¿Qué papel ha jugado Francisco en estos años? Bueno, uno está claro, desde luego, todos los llamados que ha tenido durante esta etapa de papado a volver a ser una iglesia pobre, una iglesia más cercana con las personas, especialmente en un continente como este, donde sabemos que hay personas en situaciones sociales complicadas, con un nivel de pobreza alto y demás. Era importante dentro de ese discurso para acercarse a la Iglesia, porque, como bien sabes, Andrés, muchas veces las iglesias católicas en muchos pueblos de América Latina se concentran básicamente en las plazas principales, en los parques principales de esas poblaciones, pero más allá de eso no llegan a los barrios. Claro, la iglesia pobre para los pobres, que decía él. Exactamente, era fundamental ese discurso, al igual que, bueno, pues sus visitas por América Latina. Sin embargo, lo que se ha podido ver en estos años es que, a pesar de ese discurso, no se ha llegado a una concreción clara de esa iglesia para los pobres. ¿Por qué? Porque no se ha visto un cambio significativo. Es más, la Iglesia evangélica es la que ha tenido durante estos años un aumento de presencia, especialmente en estos barrios populares, primero con programas en centros carcelarios, por ejemplo, en barrios como te decía, de carácter más popular, y también penetrando especialmente en poblaciones afro, en poblaciones indígenas, a través de misiones en la Amazonía, por ejemplo. Y bueno, aquí la Iglesia evangélica ha sabido jugar sus cartas de una forma bastante más hábil que la Iglesia católica, y a pesar de que el Papa Francisco fuese latinoamericano, durante estos años hemos visto que ese retroceso de fieles católicos ha seguido. Es importante destacar lo siguiente: en estos más de 12 años de iglesia, de papado de Francisco I, el número de católicos, según el Latinobarómetro, ha descendido desde el 68,9% que te comentaba antes al 53,8% que hay en el año 2024. Estamos hablando de que básicamente un poco más de la mitad de los latinoamericanos ahora mismo se considera católico. Y estas cifras siguen bajando. Para hablar un poquito de los principales países: Brasil,
la mayor potencia católica del planeta, ha perdido 12 puntos en apenas un poco más de una década. México, el otro gran país católico, ha perdido un poco más de 9 puntos. Colombia ha perdido en torno a 10 puntos del porcentaje de católicos que ha bajado en estos años de papado de Francisco I. Y Argentina también está en torno al 8%. Es importante, además, comentar que dentro de todo esto, desde luego es influyente cómo ha sabido manejar las iglesias evangélicas la captación de fieles, con técnicas mucho más novedosas que las que tiene la Iglesia Católica en la actualidad. Una especie de marketing evangelista que hace que a través de redes sociales, con influencers, con gente joven, haya conseguido captar a personas de menor edad, y que en cambio la Iglesia Católica en los últimos años se ha vista en parte del continente como algo más anticuado, más tradicional, pero que pues no ha llegado a mucha gente. A tener en cuenta, ya hay varios países de la región que ya no son de mayoría católica. Y esto va a seguir avanzando seguramente en las próximas décadas. Especialmente esto se da en países del Caribe y de Centroamérica. Por poner algunos ejemplos, tenemos el caso de Costa Rica, de Guatemala, de Panamá, en República Dominicana, donde ya los evangélicos ya rozan la mayoría, en algunos casos hasta superan el 50% de las personas que profesan esta variante de la religión cristiana. Y bueno, el punto clave seguramente sea en las próximas décadas, si los pronósticos se cumplen, de que Brasil pase de ser un país católico a ser un país evangelista. Andrés. Álvaro, y precisamente, ¿qué hizo el Papa Francisco para evitar este crecimiento evangélico y cuáles son los datos que existen sobre los creyentes? Pues lo que te puedo decir con respecto a lo que se hizo es que, más allá del discurso, sobre el terreno, las realidades es que la Iglesia Católica ha seguido bastante distante de las cuestiones sociales que han existido en América Latina durante todos estos tiempos, especialmente la pobreza, que es uno de los males que más afectan a esta región, mientras que había iglesias evangélicas que se han implicado de forma bastante activa en el reparto de comida, en la lucha contra las drogas y demás. Obviamente, acompañado de su discurso evangelista, desde la Iglesia Católica hemos seguido viendo que la distancia con respecto a los fieles sigue siendo bastante importante, y que muchas veces esta Iglesia Católica en estos países de América Latina sigue representando más hacia una élite que hacia las clases más populares. Aunque siga habiendo católicos, obviamente, entre las clases populares, la tendencia es que están reduciéndose de forma notable en los últimos años, Andrés. Bien, Álvaro, muchas gracias por ponernos en contexto sobre estos cambios culturales o religiosos, más bien, que se están produciendo aquí en América Latina. Gracias a ti, Andrés. Y bien, nosotros.